Hola, muy buenos días a todos los que ya están en sintonía. Quien les habla, Ruth Eliane Ojeda de Denis, gozosa de poder compartir contigo este nuevo episodio que lo denominamos Caminamos Contigo, ¿sí? Un saludo especial a los que ya están con su mate, tal vez su agua, su cocido, su galleta, o en su trabajo, simplemente allí del otro lado acompañándonos. Y no queremos olvidarnos también y saludar y dar un fuerte abrazo a los que nos ven en vivo por Facebook Live. Gracias por hacernos parte de tu día. Gracias por estar del otro lado. Gracias por dedicar un tiempo para nosotros. Y nosotros nos ponemos gozosos de poder acompañarte esta 1 hora y media de programación. Este día, este domingo 27 de abril, mis queridos oyentes, celebramos el regalo más grande que Dios nos dio, y es la familia. Sí, tu familia es un regalo precioso de parte de Dios. Y en Paraguay, si por ahí de repente escuchaste o viste en las redes o en la radio, el Día Nacional de la Familia se celebra cada cuarto domingo de abril y está establecido por ley, el número 5425 del año 2015, ¿sí? ¿Y el objetivo qué es? El objetivo de esta celebración es visibilizar la importancia de la familia, promover su fortalecimiento y protección. Y por eso, el día de hoy, no queremos dejar pasar en esta semana este día especial, ¿sí? La familia. Y hoy tenemos como tema una historia de una familia, una historia que puede probablemente inspirarte a seguir tus sueños, a permanecer firme en la fe, al llamado de Dios para tu vida, tal vez para tu familia. Y hoy tengo el honor, podríamos decirle el privilegio, de poder tenerle conmigo a dos personas muy importantes en mi vida. ¿Quién será? ¡Tatán! ¿Verdad? Sí. Con ellos realmente he aprendido tantas cosas, por sobre todo a cimentar mi fe en Jesús. Y bueno, ellos son mis padres, el señor Juan Manuel Ojeda y la señora Lourdes de Ojeda. Así que buenos días, papá. Buenos días, mamá. Gracias por aceptar esta invitación. Por decir sí a este desafío de lo que es transferir nuestra conversación de la mesa de día a día en el almuerzo, transferir aquí en la audiencia. Se podrían presentar, ¿sí? Muy buenos días para la audiencia y para los que nos están viendo a través de la plataforma diferentes, ¿verdad? Así que un gusto enorme, un placer una vez más de poder estar en casa. Así que gracias también por el privilegio de hoy poder compartir con nuestra hija esta cabina y al mismo tiempo también ser de bendición, si es posible, a través de nuestro testimonio, de lo que podríamos compartir, nuestra experiencia de vida como familia, como parte ministerial, como familiar también, ¿verdad? Y bueno, es todo por un momento, ¿verdad? Es normal, mamá. Sí, bienvenida. Muy buenos días a la gran audiencia y también a los que nos ven. Hoy es realmente un honor de poder compartir con ustedes nuestra historia. Gracias, hija, por poder invitarnos y poder compartir así esta mesa. Tal vez hay algunas personas que no les conoce y podrían brevemente decir cuántos años de casados, cuántos hijos, en dónde trabajan, como para tener un panorama así. Sí. Y voy a dar oportunidad a la señora que tiene más memoria de los años y del tiempo, de las fechas y las horas. Se salvó de un tiro. Sí, soy Lourdes de Ojeda, que estoy casada con Juan Manuel Ojeda. Tenemos 39 años de casado. Wow, casi 40. Y casi 40. Pero realmente para mí es un privilegio y un honor llegar
a estos 39 años. Tenemos muchas cosas también, altibajos y también momentos buenos, felices. Y tengo 3 maravillosos hijos, una mujer, 2 varones, y estoy en la Escuela Roca de la Fe, sirviendo siempre en ese lugar con los niños. Es mi pasión, les amo. También estamos en la iglesia, sirviendo con los hermanos y así. En la iglesia, la comunidad cristiana Roca de la Fe, ¿hace cuánto que están ahí en la iglesia? Ya estamos 23 años. 23 años. Desde mayo, ¿verdad? Desde mayo, desde su fundación. Y bueno, yo soy Juan Manuel Ojeda. Es probable que muchos me han escuchado, me conocen. Hace como 30 años atrás, más o menos, nos fuimos con Enrique Bergen a La Gerenza, esa zona. Y tenía una programación en guaraní aquí en la radio y un estanciero me dijo, me presentó a Enrique y dice, Manuel Ojeda que tiene el programa en guaraní. Y el estanciero así formal y jovial dice, encantado de conocerte y aburrido de escucharte. Y eso realmente me llamó mucho la atención. Y bueno, él dice, disculpa, dice, yo te dije de broma nomás, pero uno tiene que tomar en pinza y ver para mejorar, pues si tal vez le estoy aburriendo, ¿verdad? Entonces, hace años atrás eso, ¿verdad? Entonces, es probable que hay algunos que están también en algún momento aburridos de escuchar, ¿verdad? Pero creo que es interesante. Yo soy chaqueño, nacido y malcriado y reeducado otra vez en el Chaco. Ajá. Y bueno, casado con la señora Lourdes, 39 años. Estamos ministrando, sirviendo a la Iglesia Comunidad Cristiana Roca de la Fe. Tenemos una escuela privada subvencionada y diferentes ministerios que desarrollamos: consejería familiar, matrimonial, prematrimonial, financieras, consejería para adolescentes, para niños y para los padres también, ¿verdad? Entonces tratamos de diferentes áreas de cubrir un poco la necesidad en nuestra sociedad. Buenísimo, entonces ahora tenemos ya un panorama de quiénes son los invitados de hoy, de esta mañana. Y ahora, si vamos a ir desde el principio, el señor Juan Manuel Ojeda y la señora Lourdes Acosta de Ojeda. Nos gustaría saber, bueno, yo ya sé una parte de la historia, pero a nuestros oyentes les gustaría conocer cómo se conocieron, así brevemente. Sí, yo soy Pedro Juanina. Nací en Pedro Juan. Bueno, no nací en Pedro Juan, pero sí me crié ya en Pedro Juan desde muy de meses. Por eso digo que soy Pedro Juanina. Bueno, llegó el tiempo, terminé el colegio, deseaba seguir el Instituto Bíblico. Entonces me fui a Asunción. Estando en el Instituto Bíblico, le llegué a conocer a este hermoso varón que me atrapó. Y así fue donde nos conocimos. Y bueno, yo nací en Puerto Pinasco, me crié gran parte al norte, Casado, Ceibo, Pinasco, esa zona de obraje, medio salvaje, medio silvestre, selvícola. Y bueno, y cuando llegué a mi adolescencia, nos trasladamos a la zona de Concepción por un tiempo. De ahí pasé al cuartel, del cuartel me mudé otra vez al Chaco. En el 77, en el 78 llegué a conocer, en el 79 llegué a conocer al Señor a través de la radio ZP30, escuchando la palabra de Dios. Hice mi decisión. Me alimenté a través de la radio. Había una programación de estudio bíblico sistemático del doctor J. Berno Magui aquí en la radio a través de la Biblia, todos los días, una hora de estudio. Pero mi primero instituto bíblico discipulado prácticamente, ¿verdad? Y
cuando recibí el llamado de servir, bueno, desde mi nacimiento espiritual, recibí el llamado de prepararme para servirles a Dios, ¿verdad? No sabía cómo, no sabía dónde, pero sí había un fuerte llamado en mi vida de prepararme y para servirle a mi gente, especialmente latinos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me preparé, no tenía mucha formación formal, de estudio formal, ¿verdad? Entonces, tuve que irme a Asunción para terminar por lo menos mi básico, para poder ingresar al seminario de Instituto Bíblico. Y estando ahí en esa situación, ¿verdad? Terminada mi básico, me inscribí en el Instituto Bíblico, donde ella ya estaba un año antes que yo. Nos conocimos así de paso, pero estando en el seminario nos conocemos mucho más todavía, ¿verdad? Y bueno, para mí especialmente esta cuestión de relacionamiento, de formar pareja, era algo muy difícil. Vine en un mundo sin mucha formación, sin mucha guía. Tuve mucho altibajo, mucho golpe en cuanto al noviazgo. Lo tomé en forma carnal, en forma humana. Nunca lo tomé en serio. Le hice doler, le hice sufrir a algunas y otras también a mí, ¿verdad? Por falta de preparación, porque no teníamos alguien no tenía alguien que se preocupa, alguien que me direccione, ¿verdad? Me indique cómo tiene que ser. Y estando en Asunción, recapacité, analicé, miré y vi que todas las cosas que he hecho en forma carnal. Nunca le pregunté a Dios si eso es lo correcto. Entiendo. Y cuando tomé la decisión de decir, bueno, a partir de hoy voy a tomar en serio y voy a buscar la dirección de Dios, ¿verdad? Y fue en ese entonces cuando nos encontramos con la hermana Lourdes, era una morochita que... hermana, era en el instituto. Hola, hermana. Entonces me llamaba mucho la atención su manera de hablar, su manera el trato, su conversación, ¿verdad? Y era muy interesante poder conversar, me abría, conversaba con ella de diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? Hasta que un día le pregunté si podríamos tomar el tiempo de orar, por un tiempo para ver si eso era lo que Dios estaba permitiendo, ¿verdad? Y tomamos un tiempo de un mes separado, ella por su parte y yo por mi parte, oramos y preguntamos a Dios si sería lo correcto para que tomáramos un compromiso de noviazgo, ¿verdad? Y bueno, al final creemos que fue Dios que dio esa... levantó la pulgada, ¿verdad? Entonces, y tuvimos 2 años de noviazgo, ¿verdad? Estando ya en el seminario. Era muy apasionante por un lado, pero desafiante también porque ella viene de una formación totalmente diferente que el mío. Una familia estable, una familia con papá y mamá. Yo vine de una familia disfuncional, con mucha inseguridad, muchas dudas, temor, miedo, ¿verdad? Entonces, y la formación académica también era muy, muy grande la diferencia. Me acuerdo que tuvimos 3 consejeros. Antes de casarnos decidimos que íbamos a tomar el tiempo para escuchar un poco a los consejeros prematrimonial, ¿verdad? Y 2 de nuestros consejeros nos recomendaron, dice, no es recomendable que ustedes se casen, ¿verdad? Y nosotros nos amábamos, no veíamos la diferencia, y veíamos la diferencia, pero no lo veíamos algo que podría perjudicarnos, ¿verdad? Pero al final tuvimos un anciano, misionero, el psicólogo Juan Vince, que vino de Canadá, y tuvimos con él la consejería prematrimonial, ¿verdad? Y habló con ella primero, conmigo, tuvimos varias sesiones, y al final dijo lo que queríamos escuchar, ¿verdad? El dice, le voy a ser franco, dice,
La hermana Lourdes, dice, muy impulsiva, muy rápido, reacciona, dice como máquina de escribir, dice, habla y actúa, dice, pero el hermano Juan Manuel, dice, muy pasivo, muy lento, dice, para no decir para allá, ¿verdad? Pero eso le va a venir bien, dice, porque cuando vos te atrasás, ella te va a empujar, dice, y cuando ella se adelanta demasiado, vos le vas a estirar, ¿eh? Freno de Así mano. que a mí me ayudó mucho eso, de ver un poco esa diferencia, y desde aquel entonces, ¿verdad? Lo tomamos así, tratamos de llevarnos, de acompañarnos en esto, ¿verdad? Y creo que Dios también tomó ese tiempo, ¿verdad? Así que eso fue el tiempo donde nos conocimos, tuvimos tiempo de conversar, hablar de nuestros proyectos y planes del futuro, ¿verdad? Wow, en ese proceso de conocerse vino los planes de boda, se casaron. Seguro que tuvieron también tiempo como para poder conversar, para formar una familia juntos. Si querían hijos en el ministerio, porque ambos estaban estudiando en el Instituto Bíblico y me imagino que el llamado era o misionero o al pastorado o algún servicio con la gente, ¿verdad? ¿Cómo estaban seguros de que querían formar familia juntos ustedes dos, el señor Juan Manuel y la señora Lourdes, a pesar de la diferencia, ¿verdad? Sí, es realmente para mí impactante eso. Yo vengo de una familia donde mis padres eran líderes espirituales, obreros de una iglesia en aquel entonces, como se decía, ¿verdad? Porque no era una persona que ha pasado por un instituto. Y bueno, ya soy hija de un obrero, entonces sabía muchas cosas, si me convenía o no me convenía, ¿verdad? Pero sentía un llamado tan fuerte de poder servir al Señor en este área. Y bueno, de tal manera que por eso vine a prepararme. Y estando allí, como conocí a este varón, y a mí me atrapó su visión que él tenía, y ese deseo, esa pasión de servicio. Y ese fue el hilo fundamental que nos unió para una conversación, que poder hablar. Yo quería escucharle y comenzaba a contar que él tenía esa pasión, ese deseo de poder servir, pero que muchas cosas le dificultaba. En cambio, yo tenía esas cosas, ¿verdad? Y bueno, y eso a mí me motivaba. Yo teniendo todo, muchas veces no hago. Y él no teniendo esa herramienta, queriendo hacer. Y bueno, yo vi esa parte que teníamos, ese lado, esa, ¿cómo se dice? Esa etapa o esa herramienta fundamental de unir como una pieza, fundamental, de que él y yo juntos podemos seguir adelante. Y de eso hablamos, ¿verdad? Y eso me motivó, que yo estaba seguro de que él era para mi esposo. No lo dudé en ningún momento, estaba seguro. Aunque muchas veces, los de afuera muchas veces te dicen, ¿cómo puede ser que te vas a casar siendo una persona que viene de una familia disfuncional, tal vez no tiene tanto estudio? Pero para mí eso era secundario. ¿Por qué? Porque yo sabía a qué apuntábamos, porque el llamado estaba en ambos, de poder servir, de poder estar en una iglesia, y juntos esa era nuestra pasión. Sabíamos de lo que nos esperaba. Yo sabía principalmente, como hija de obrero que estaba en la iglesia, yo sabía que muchas cosas hemos pasado. Como hija he pasado, tanto en mi niñez, en mi adolescencia y también en mi juventud. Yo sabía de eso, y con todo eso yo estaba decidida a seguir esa carrera, y más todavía teniendo un hombre apasionado así, yo sabía que juntos podíamos salir adelante. O sea, que estaban seguros de formar una familia juntos. Sí. Sí, la seguridad que nos trajo, yo especialmente atribuyo al conocimiento de la palabra de Dios, que ya tanto ella desde sus 12 años ya estaba enseñando en la escuela dominical,
¿verdad? Y todo eso. Y yo a partir desde mi nacimiento espiritual, que Dios transformó mi vida, me dio esa seguridad que antes no lo tenía, esa falta de cariño de padre, esa falta de afecto de un hombre en la casa. Yo no quería eso dejar de alto, sino darles a mi familia, ¿verdad? Entonces tomé la decisión de comenzar a buscar una mujer con la cual podemos formar un hogar, una familia, ¿verdad? Y sobre todas esas falencias, esas dificultades, fue Dios quien nos da la gracia, la autoridad de poder tomar decisiones contra todo viento y marea, de poder formar un hogar y luchar por lo que soñamos de tener una familia. Y eso siempre queda en mí, y también lo que hoy en día trato de transmitir, ¿verdad? A pesar de que haya tenido una mala experiencia en la familia, en el hogar, como hijo o como hija, que tal vez no vivió con padres no separados, disfuncionales, y tal vez toda una lucha en la familia, pero aún así animo a la gente a de que con Cristo, con la ayuda de Dios, uno puede formar una familia estable, confiado cuando Él está en nuestra barca, cuando Él está en nuestra nave. Él es el capitán, y a pesar de la diferencia, a pesar de que tengamos tal vez debilidades, flaqueza, no compartimos por completo juntos como pareja, pero cuando permitimos que Dios realmente tome el timón de nuestra familia, de nuestro hogar, podemos tener la humildad, la sencillez y perdonarnos y comenzar de nuevo, ¿verdad? Así es que en ese sentido yo estaba seguro de que ella es la mujer con la cual puedo formar un hogar, una familia, y traer hijos al mundo, y darles ese que a mí me faltaba, de darles a mis hijos, ¿verdad? Sí, y es algo que tan apasionado que te estaban, pudieron transmitir, y lo digo, lo puedo afirmar también con mis hermanos, que pudieron transmitir ese mensaje, ¿verdad? Poder estar seguro y estar apasionados con un mismo objetivo, tanto mamá como papá, ¿verdad? Como ustedes pudieron estar seguros de que esto vamos a hacer a pesar de que tal vez la parte económica no esté al 100%, tal vez lo que veamos no sea tan firme, por así decirlo, pero de la mano de Dios es lo que más fortalece, ¿verdad? Y Él recompensa el servicio que se hace para Dios, ¿verdad? Yo lo que me acuerdo cuando conversábamos de los hijos que queríamos tener, ¿verdad? Como yo vengo de una familia, no es numerosa, prácticamente nos sentamos en la mesa y estamos 4, papá, mamá, mi hermana y yo. Okay. Y entonces siempre yo soñaba tener 6 hijos. La pinta. Ese era lo que yo siempre dije, anhelo tener. ¿Por qué? Porque cuando tenía compañeras, cuando me iba a su casa para estudiar, muchas veces me tocaba almorzar con él. Y tenía una familia numerosa, ruidosa, hablaba, se reía. Y para mí eso era... alegraba el corazón, y yo decía, cuando yo me case tendré 6 hijos. No me y bueno, no, ya te digo. Y entonces cuando hablábamos, él me dice, no, 6, porque él viene de una familia numerosa, ¿verdad? De 6. No, demasiado mucho, ya me dice. No, máximo seguramente 2 o algo así nomás, me dice, o 3. Y yo le dije, bueno, veremos. Dije yo. Viste, desafiante. Pero seguramente que Dios dijo, bueno, a esta familia le voy a dar 3. Y nos quedamos en 3. Se quedaron con 3. Obligatoriamente. Obligatoriamente. Porque las 3 tuvieron en cesárea, y el doctor le dijo, bueno, hasta aquí nomás, señora, le dijo. Entonces... O sea que marcó la pauta también. Sí, la mitad de tu sueño, mamá. La mitad de mi sueño. Me acuerdo que había una señora en esa época que tuvo 4 en cesárea. Y dice, ¿y por qué a mí no me dio? Ella con todo. Con todo el entusiasmo, ¿verdad? Sí. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Habíamos hablado sobre esto, ¿verdad? De, como pareja, ¿verdad? De cómo íbamos
formar nuestra familia y cuáles son los parámetros que nos ayudaría a determinar cuántos hijos traer, ¿verdad? Y estábamos bastante atentos y cuidadosos acerca de esto también. Bueno, ¿qué les parece si tomamos una pausa, tomamos agüita, acá yo tengo mi mate, una pausa musical y luego retomamos? Y así en este siguiente bloque de Caminamos Contigo estamos con una historia de una familia, una historia del señor Juan Manuel Ojeda y su familia, sí, su esposa Lourdes Acosta de Ojeda, que nos está acompañando aquí. Son mis padres y tengo realmente un privilegio de poder compartir con ellos este programa. Un placer realmente de poder escuchar la historia de vida desde el principio, de lo que nació en el corazón de cada uno y cómo esas vidas se unieron y al fin después se convirtieron en 5, ¿verdad? De uno se convirtieron en 5, ¿sí? Y bueno, compartieron un poco de cómo se conocieron, luego si se pusieron de acuerdo, si estuvieron seguros de esta unión. Y al fin y al cabo también lo importante que era tener a Jesús en el corazón, a pesar de todas las diferencias, tal vez las falencias de cada uno, pero vieron por sobre todo eso la fortaleza y el don y talento y llamado de Dios para cada uno, que es lo que tenían la misma pasión, por así decirlo. Pero antes de seguir con esta historia, quiero decirle a los oyentes que de repente tal vez están pasando por alguna dificultad, tal vez familiar, emocional, tal vez están con una situación difícil, personales. Hay un número de teléfono que siempre damos en este programa, es el número del 0984 77 77 07. Es un número totalmente confidencial. Y allí puedes incluso hacer tu pedido de oración, conversar un poco sobre el tema que te está agobiando. Hay un equipo detrás de todo esto que está listo como para recibirte también en consejería. Y por qué no, también si hay un pedido de visita en comunidades, estancias o escuelas, también estamos a las órdenes para servir a la comunidad y a la gente, ¿sí? Y este programa, de repente te preguntas y decís, bueno, ¿este programa es solo hoy? Bueno, este programa se repite los días domingos en esta radio, en esta emisora, a las 20 horas. Y bueno, y queda grabado en la página de nuestra oficial de consejería de Facebook. Queda grabado este programa y en YouTube también podemos encontrar este mismo programa. Así que opciones hay para seguir compartiendo con la familia, opciones hay para poder fortalecerse espiritualmente de diversos temas, de diversas situaciones. Entonces puedes decir, bueno, ¿qué puedo yo ofrecerle a mi familia en este fin de semana? ¿De qué tema podemos alimentarnos tal vez? O seguir aprendiendo. Bueno, estas son las opciones también que ofrecemos aquí en la radio. Bueno, tomemos entonces una vez más asiento, acomodémonos, porque seguimos con esta historia, una historia de una familia. Y lo siguiente que les quiero preguntar, papá y mamá, es, aquí tengo la pregunta, ¿cómo se pusieron de acuerdo sobre principios y valores que iban a construir su familia? ¿Estaban seguros de formar una familia juntos? Pero me imagino que con tanta experiencia de ambos, unir esto y ponerse de acuerdo, esto vamos a seguir y esto no, ¿se pusieron de acuerdo? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? Sí, realmente no es fácil. En primer lugar porque no hay ninguna escuela para padres, para matrimonio en nuestro tiempo, y la experiencia que hemos visto, lo ponemos en práctica tratando de evitar errores que nuestros padres han cometido, y
desarrollar o poner en práctica las buenas experiencias de la buena conducta, testimonio que vemos en nuestro entorno. Y encima de todo esto es verdad que ya hemos traído principios bíblicos en nuestra vida. Para mí personalmente siempre este texto desde el día en que tomé la decisión de servir al Señor me puse como un desafío, el 2 de Timoteo capítulo 2, el versículo 15, que dice: haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un obrero de valor, comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseñe debidamente el mensaje de la verdad. Para mí personalmente esto fue un desafío que trato no solamente para mí, sino que influir, de motivar y que mis hijos puedan ver en mi vida y la persona que me rodean también pueda ver en mi vida lo que dice es verdad. Cuando digo algo, digo porque estoy convencido y yo estoy poniendo en práctica, ¿verdad? Y en esa área también, en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la educación de nuestros hijos, varios de los factores educacionales de nuestros hijos nos sentamos, hablamos, conversamos, dónde vamos a apretar, dónde vamos a aflojar, qué es el énfasis que vamos a tener, y algunas cosas donde tuvimos que corregirnos, ¿verdad? Lo hacíamos nosotros juntos en la sala, en nuestra pieza, en nuestro dormitorio, donde conversamos sobre estos, ¿verdad? Pero normalmente nuestro acuerdo de principios y valores que enseñamos a nuestros hijos es lo que nosotros aprendimos. Y también hemos tomado la decisión en tiempo de noviazgo mismo, ¿verdad?, de leer libros acerca de matrimonios, y había algunos libros que leíamos juntos, ¿verdad?, en cuanto a la educación de nuestros hijos, cómo formar, cómo guiar y qué debemos hacer en reunión familiar, culto familiar, ¿verdad?, que no teníamos tan a menudo, pero por lo menos una vez, 2 veces a la semana siempre tratábamos de tener, ¿verdad? Sí, y justamente hablando juntos, hay cosas que de mi familia he aprendido y vimos que es algo muy importante. Entonces dijimos, bueno, vamos a seguir esto. Es memorizar la escritura, los versículos bíblicos, los salmos. Y eso era algo tan interesante porque con mis hijos, donde les he inculcado a que puedan aprender los textos bíblicos, a estudiar la Biblia. Y además de todo, en cuanto a la corrección, también nos ponían mutuo acuerdo, ¿verdad? Para que los hijos, ellos se dan cuenta enseguida. Entonces, es siempre lo que dice mamá, que dice papá, entonces ya sabíamos, ¿verdad? Y ellos también ya sabían cuál es la línea a seguir, y de esa manera podíamos llevar a cabo. Y claro, hemos tenido también, ¿verdad?, nuestros errores, que muchas veces por ahora pienso y digo, con mis hijos varones al menos, tenía 2 y uno le costaba pedir perdón, ¿verdad? Y otro cuando fallaba ya enseguida, ya él decía, te perdono mi hermanito, perdóname mi hermanito. El otro no, el otro se ponía, entonces yo decía, bueno, no hay problema, yo tengo tiempo, cosa que no tenía, entonces de rodillas cerca de la cama, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a leer los salmos, lee, y entonces tenía que leer, y ahí reflexionar, y son cosas, ¿verdad?, que a lo mejor queriendo no castigarle ya siempre, pero con la palabra haciéndole que pueda perdonar, ¿verdad? Son cosas que no lo volvería a hacer de esa manera, ¿verdad? Pero lo importante es que ellos puedan tener en su corazón de poder leer, levantarse, tomar ese hábito de leer la palabra de Dios.
sea que Sí. se pusieron de acuerdo Y con sí. eso. Sí, nos pusimos de acuerdo de manera muy especial. Hay valores que son bien tajantes en cuanto Ujú. en nuestra educación, ¿verdad? De no Mm. mentir, que diga la verdad. Los no negociables, No, ¿verdad? no, no negociables, ¿verdad? No, no mentir, la honestidad, ¿verdad? De la puntualidad, el trabajo. Le enseñamos a nuestros hijos desde pequeños a que ellos puedan arreglar sus utensilios, su mochila, arreglar su ropa, a lavar su media, a limpiar sus championes, a cocinar, ¿verdad? A Sí. medida que vaya creciendo le enseñamos. Hoy en día mis hijos ya son más de 30 años, ¿verdad? Y ellos cocinan sin ningún problema, todo tipo de comida lo hacen, ¿verdad? Hoy en día sí que ya estudian y, ¿verdad? Y se siente chocho, ¿verdad? De prepararse, ¿verdad? Y con nuestra hija también, con Eliane, ¿verdad? Aquí hemos trabajado bastante también con ella como Duro. mujer, ser honesta, trabajadora, de hablar la verdad, de respetar las cosas ajenas, ¿verdad? Son valores, son principios realmente y sobre todo de amar a Dios, ¿verdad? De amar a Dios, ¿verdad? Entonces son principios y valores que realmente yo creo o creemos, ¿verdad? De que hemos implantado en los corazones de nuestros hijos. Ujú. Sí. De tal forma que eso llevaban no solamente para ustedes, sino lo transferían también en el ministerio, en el servicio donde ustedes trabajaban, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿cómo llegó a influir el ministerio pastoral en la familia, teniendo en cuenta que estaban, aparte de ser papá, de ser esposo, ¿sí? Tomar la posta, ya sea como misionero o como pastor, y con esos principios y valores no negociables, llegó a influenciar el ministerio pastoral en la familia? Sí. Y bueno, en esa área no es algo fácil de que yo pueda decir, bueno, esto influyó en la vida de mis hijos, ¿verdad? Y hay cosas que a lo mejor podemos notar, la influencia de la enseñanza, de nuestro testimonio, de nuestro accionar en la vida de nuestros hijos y otros no, ¿verdad? Pero en nuestro tiempo, y creo que hasta hoy en día, ser hijo de pastor no es fácil, ¿verdad? Es una doble carga, una doble presión, ¿verdad? Cualquiera puede equivocarse, pero no el hijo del pastor o el pastor, ¿verdad? Entonces, creo que esa área no supimos manejar nosotros, ¿verdad? De darle la seguridad a nuestros hijos de que por ser hijo de pastor no tiene que sentirse como el Superman, ¿verdad? Que son niños igual que los demás hijos de otros miembros, ¿verdad? Pero la sociedad, la presión en la iglesia mismo también no perdonaba eso, ¿verdad? Y yo creo que negativamente afectó bastante nuestro ministerio a nuestros hijos, ¿verdad? Porque ellos se sentían presionados por ser hijo de pastor, tiene que ser santo, perfecto, no fallar, todo eso, ¿verdad? Y eso afectó bastante a nuestros hijos en esa área, ¿verdad? Y de tal manera de que muchos de los hijos de pastores llegan a la edad adultos, muy pocos son los que desean tomar el ministerio pastoral, ¿verdad? Por ese achaque, por ese presión de la sociedad de ser diferente, ¿verdad? Y en la otra área también que afecta mucho al ministerio pastoral, negativamente a los hijos también, ¿verdad? De ver la situación económica de los pastores, ¿verdad? Muchos de nuestros consiervos no tienen preparación bivocacional ni una preparación profesional para enfrentar la vida y vive prácticamente de las migajas, de lo que se le da o lo que recibe, ¿verdad? Y sufre él, sufre su familia, sufre también en el ámbito latino paraguayos, ¿verdad? Los pastores, ¿verdad? Pasan mucha necesidad. No todos los pastores tienen un sueldo. Hay muchos pastores que viven prácticamente de lo que, de la gracia de Dios, ¿verdad? Y
no tiene un salario digno, ¿verdad? Y no le puede dar una formación, una educación formal a sus hijos, ¿verdad? Porque no está en condición. Y los hijos resienten estos, ¿verdad? Claro. Entonces, pero positivamente, para hablar positivamente, ¿verdad? De la influencia que podíamos darle a nuestros hijos, lo vemos que son hombres formados, respetados, honestos, aman a Dios a la manera de ellos, ¿verdad? Y buscan ser hombres y mujeres de bien en la sociedad, y de no afectar a nadie, sino que su acción, su trabajo y su manera de ser pueda también ayudar a otra persona donde vive. Y yo lo noté en la vida de mis hijos, donde ellos están entre sus amigos, compañeros, son siempre personas que están aconsejando. Cualquier cosa que sucede, ellos son los consejeros y paños de lágrimas de otros, ¿verdad? Cuando ellos necesitan, no lo encuentran, pero ellos siempre están ahí, ¿verdad? Sí. Yeah. Así mismo es. Muchas veces, como dijo mi esposo, ¿verdad? La vida pastoral muchas veces es difícil con los hijos, ¿verdad? Influye en forma negativa. En cuanto a nuestros hijos, yo puedo ver, y como madre yo me pongo en eso, quizás en los momentos, en los primeros tiempos, les hemos dado cuidado, y yo como maestra, y me cuesta hablar de este tema, a mis hijos les he desatendido. He atendido muchos hijos de otros, y desatendí a mis propios hijos. En su adolescencia, en su niñez quizás no tanto, porque estaba mi esposo, hacía el trabajo que de atender, hablar, conversar, y como se sabe, la vida de la maestra es vivir prácticamente haciendo, llevando. Y yo era muy en eso, y tengo una pasión por la enseñanza. Totalmente. Y no solamente en el aula, yo lo llevaba en la casa, los cuadernos preparaba, y muchas veces desatendí, ¿verdad?, a mis hijos, y donde mi esposo pudo suplir esa parte en su niñez, pero llegó la adolescencia. Y hay otro golpe, porque en la vida ministerial hemos pasado momentos muy duros, durísimos, pero gracias a Dios siempre he orado al Señor. Dice el Salmo 128, dice: mis hijos son como planta de olivo en la mesa. Y la planta de olivo es una planta fuerte, que va a venir la tempestad, la tormenta, pero va a mantenerse firme. Y siempre he dicho: Señor, que mis hijos sean como plantas de olivo alrededor de mi mesa. Amén. Y eso también visto en ello, a pesar de todo lo duro que pasamos, he visto que Dios, en la vida de mis hijos, vinieron las tormentas, vinieron las pruebas, desafío duro, pero estaban firmes. Quizás algunos, dos de mis varones, conocen la verdad, saben la verdad, tienen el principio, pero hace falta que vuelvan a la senda. Y eso yo veo ahora, que en ese tiempo de adolescencia, donde necesitaba a papá y mamá sentarse y hablar, no tuve ese tiempo, porque en ese tiempo ya no era la escuela, sino era el ministerio. Claro. Y más el golpe que vino. Nosotros buscábamos con mi esposo no hacer que el corazón de nuestros hijos se destruya, pero muchas veces se escapaba de nosotros. Claro. Y entonces eso marcó en la vida de ustedes, hija, y perdóname si en algo fallé en eso, pero la vida sigue. Sí, totalmente. Y hay que seguir adelante, confiamos en Dios, como Él dice: no te dejaré ni te desampararé. Y uno puede decir confiadamente, ¿verdad?, Él es mi ayudador. Y eso vimos también. Pero
hablar de ese tema en ese momento cuando viene es sensible para mí. Sí, me imagino, y más todavía por la pasión que tienen en el servicio a los demás, ¿verdad? Yo desde mi lado puedo hablar de cómo influyó positivamente el servicio que ustedes hacen como misioneros en principio y luego como pastores, el tener digámosle, este contacto intercultural. Y miren dónde estoy ahora. Sí, es como tener la base y permanecer en ese llamado, y a pesar de todo que de repente ustedes hayan visto como tal vez un poco negativo, pero yo lo vi desde el lado positivo en que a pesar de esas adversidades, a pesar de repente de esas ausencias, vinieron también tiempos en donde Dios proveyó personas claves para cubrir esa parte, y Dios es fiel. Él cubre y hace que de repente con otras personas podamos tener ese tiempo y cubrir nuestros corazones también, y conocer a otras personas de diferentes culturas, ¿verdad? Hace rico en conocimiento y experiencia, y decir, sí, yo conozco, yo soy del Chaco, o sea, ir a Asunción y decir, yo soy del Chaco, conozco a estas personas de esta cultura, y hace que podamos ser más empáticos con cada necesidad también, ¿verdad? Y sí, no todos nuestras experiencias dejar, ¿verdad?, que son negativas, al contrario. Yo estoy muy agradecido, y también con mi esposa, ¿verdad?, con tu mamá, estamos muy agradecidos de que Dios nos ha llamado al ministerio, y lo entendemos, lo estamos aplicando en nuestra vida 100% hasta que el Señor nos diga basta, ¿verdad? Y si volviéramos a tener la oportunidad de realizar, lo volveríamos a hacer, ¿verdad? Nuevamente. Y agradecer a Dios también, ¿verdad?, por ese tiempo que nos ha dado, y poder enseñar, guiar y acompañar a nuestros hijos en el camino de la vida. Yo creo que Dios nos ha puesto estos en el camino para que podamos caminar, andar juntos, y de esa manera también darle esos principios, esos valores que ellos pueden ver. Yo estoy seguro que mis hijos están marcados con esos principios, están marcados con esos valores, y que están en ellos. Amén. Y que en cualquier momento lo van a demostrar, van a expresar de esa manera también, ¿verdad? Y entonces vemos la influencia de todo esto, ¿verdad?, en la vida de personas que nos rodean, que están a nuestro lado en diferentes momentos, ¿verdad? Mamá como profesora, y luego se incrustó como pastora, porque eso también es otro, y papá como pastor, ¿verdad? Fortalecidos en uno, transmitiendo principios y valores, circunstancias adversas que tal vez toda familia puede llegar a tener, pero a pesar de eso siguieron firme en la fe y en el llamado, ¿sí? En ese ministerio que Dios le encomendó. ¿Qué les parece si tomamos un respiro? ¿Sí? Para volver con el siguiente bloque. Hoy tengo el placer de poder compartir este programa con mis padres, el señor Juan Manuel Ojeda y la señora Lourdes. Son pastores de la iglesia de la Comunidad Cristiana Roca de la Fe, aquí del barrio Amistad de Filadelfia. Y realmente un gusto y un placer de poder que ellos primeramente acepten la invitación, y luego hacer este desarrollo tan rico en conversación, y tan rico también en poder compartir parte íntima de la familia, ¿verdad? Cosa fácil no es, pero gracias por esa aceptación en sí. Ahora, mencionaron cómo influyó en el ministerio familiar, y hoy quiero hacerle otra pregunta. Y mamá, tal vez si podés acercar un poco más tu micrófono hacia vos, eso, un poco más tal vez, eso, ahí, eso. Entonces, si pudieran volver atrás, papá ya mencionó un poquito, pero tal vez si hacemos un lluvia de ideas así, si pudieran volver atrás, ¿qué harían de nuevo o diferente? O tal vez sí o tal vez no. Bueno, con esa pregunta
hay personas que me conocen muy bien. Ajá. Y ya saben la respuesta que voy a dar, ¿verdad? Si pudiera volver atrás, me volvería a casar con el mismo varón. Sí, sí. Gracias, Señor. Así mismo, y como siempre digo, quiero morir con él. Siempre digo, soy un poco cobarde, no quiero ir antes. Bueno, volvería a casarme con el mismo varón. ¿Por qué? Porque veo en él, es una pieza fundamental entre ambos. Y yo veo que Dios nos eligió a nosotros y no estoy arrepentida. Tenemos, no todos son color de rosa, pero sabemos enfrentar, ¿verdad? Y otra de las cosas también que podía, si vuelvo atrás, elegiría la misma profesión, ser maestra. Tal vez alguno de mis colegas diría, jamás volvería a ser más maestra, me dice alguno. Yo sí, con una pasión que tengo, tal vez vería de otra manera, impulsaría de otra manera en enseñar a los hijos y en especial a mis hijos. Esas son. Pero hay algunas cosas que sí cambiaría, ¿verdad? La forma de poder limitarme en saber hasta acá con los otros hijos y luego empieza ya con mis hijos. Esa parte sí lo cambiaría. Y más cuando llega la adolescencia, tener ese tiempo fundamental, ¿verdad? Y en cuanto al ministerio, elegiría lo mismo, ¿verdad? De poder servir al Señor a pesar de lo que hemos pasado duro en el ministerio con mi esposo. Yo creo que esa pasión y ese llamado que tenemos del Señor no nos hizo retroceder atrás. Dijimos, aquí estamos, para esto Dios nos llamó, no importa. Debemos aceptar solamente lo bueno del Señor, también lo que venga negativo, dijimos. Y acá estoy, Señor, soy todo tuyo y lo que tú me indiques. A pesar de ser duro, sigo siendo tu hija redimida y acá estoy para caminar. Y estoy en el mismo lugar. Y eso es mi deseo, de volver quizás en el mismo lugar donde estoy, ¿verdad? Con algunos cambios. ¿Y para papá? Sí, yo con toda certeza volvería a tomar la misma decisión. Creo que de alguna manera Dios, si podríamos decir, predeterminar mi vida ministerial. Cuando yo estudio veo de dónde, cuál piedra, de qué agujero Dios me había tomado. Puedo ver la mano de Dios desde el vientre de mi madre, ¿verdad? Wow. Sí, y aún los nombres que mi mamá me había puesto, ¿verdad? Con el tiempo veo que encastra perfectamente, ¿verdad? Cierto. Juan Manuel, Juan el amado, Manuel, Dios con nosotros, una mujer que no conocía mucho al Señor, pero amaba también al Señor, ¿verdad? En esa área, y puso Manuel porque mi papá era Manuel, ¿verdad? Y Juan, ¿verdad? Puso, ¿verdad? Y creo que fue la mano de Dios ahí, ¿verdad? Entonces totalmente pude notar, ¿verdad?, de que Dios me había apartado del vientre de mi madre para ser su siervo. Y en el camino de la vida uno va aprendiendo y viendo también algunas áreas, algunas facetas de nuestra vida para poder ir buscando congeniar, encontrar el camino correcto para buscar una compañera, un compañero para seguir sirviendo al Señor. Y con toda certeza me volvería a casar con tu mamá. Eso iba a preguntar. Sí, ahora el de morir antes, el de morir después, eso no sé tanto, ¿verdad? Entonces, que Dios... Es un tema de conversación y deseo, ¿verdad? Entonces, escucha tu sierva. Yo hasta algunas veces le canto que no se entierren juntos. A la pinta, romantiqueando ya. Bueno, eso de paso un poco, ¿verdad? Pero con toda seguridad, ¿verdad? Tomaría la misma cosa. Y ya la experiencia de la vida, ¿verdad? Dios quiera que nos dé más sabiduría y más entendimiento, ¿verdad? En ciertas etapas de la vida. Amén. De poder enfocar diferente
y yo creo que esa experiencia nos ayuda también a nosotros, y digo también, ¿verdad?, de que hay tiempo para todos y hay que tomar tiempo para todo y tomar esa determinación de hacer un paro, hacer un stop, analizar nuestra vida, cómo estamos ahora, cuál es nuestra situación y proyectarnos según la gracia, la potencia, el valor que Dios nos ha dado, proyectarnos en el futuro y ver un poco los valores y la persona que pueda ayudarnos también, de valorarlos también, ¿verdad?, para seguir adelante, ¿sí? En ese proceso ustedes están soñaron, ¿verdad? Es como decir, bueno, si pudiese volver atrás. Y es como tener en cuenta también que todo lo que se ha pasado fue como un aprendizaje, porque tal vez si no se haya pasado por todo eso, positivo y negativo, no tuviesen la fortaleza espiritual, emocional y física, y también la autoridad para decir, esto funcionó y esto no funcionó, esto vamos a hacer mejor, esto no vamos a hacer mejor, ¿verdad? Sí. Ahora, quisiera hacer un stock en esto, porque tengo 2 audios que quiero compartir con ustedes. Desde muy lejos, Marcos y Matías quiere decirle algo a ustedes, poder mencionarles esto, ¿verdad? Justo referente a lo que es volver atrás. Hola, papá y mamá. Tal vez no se lo esperaban esto, pero quisiera agradecerle ante toda una audiencia y sobre todo a Dios, como todos los días, de que estoy agradecido a Dios por antes de tener unos pastores, tener unos padres, porque a través de sus ejemplos he aprendido lo que realmente significa amar con el amor de Dios, un amor que no guarda rencor, que siempre cree, siempre espera y todo lo soporta. Ustedes me han enseñado con sus vidas que el verdadero amor nace del perdón. He visto cómo han perdonado a pesar del dolor, cómo han abrazado con compasión incluso cuando les han fallado y cómo han seguido caminando en humildad y servicio. Eso ha dejado una huella profunda en mi corazón. Gracias por enseñarme que cuando deposito mi confianza en Dios, Él suple todo lo que necesito. Paz, esperanza, fuerza y también consuelo. Gracias por ser el ejemplo vivo de lo que es confiar en el Señor, incluso cuando el camino es difícil. A través de ustedes entendí que amar como Cristo amó también significa perdonar como Él perdonó. Y eso ha sido una de las lecciones más poderosas de mi vida. Con todo mi amor y gratitud, desde aquí hasta el centro de su corazón y hasta el cielo. Los amo. Gracias. Gracias, hijo. Hola. Gracias. Bueno, este mensaje va para papá y para mamá. Hoy quiero tomarme unos minutitos nada más para decirle algo que no siempre se dice en voz alta, pero que llevo en el corazón todos los días de mi vida. Papito, gracias por ser ese hombre que jamás tuvo miedo de mostrar amor, por cada abrazo tierno, cada beso, cada palabra de aliento que me diste cuando más lo necesitaba. Y por enseñarme que la ternura también es una forma de fortaleza. Mamita, gracias por ser esa mujer brillante, ingeniosa y llena de luz. Por haber sido no solamente mi mamá, sino también mi mejor profesora. Nunca voy a olvidar tus clases, tu paciencia y cómo me hiciste sentir capaz de alcanzar cualquier meta, cualquier objetivo que me proponía. Realmente ustedes sacrificaron tanto para que yo pudiera estudiar, para que pueda crecer, seguir soñando y poder alcanzar mis objetivos en la vida. Y aunque la vida avanza y el tiempo corre a veces mucho más rápido de lo que uno quiere, mi mayor deseo realmente es poder verlos sanos y fuertes y felices. Y aunque el mundo cambie, aunque el destino dé muchas vueltas en nuestras vidas, lo único que quiero siempre es que sigamos siendo lo que siempre fuimos. Una familia unida. Unida y como siempre nos hemos calificado como el águila
una familia código águila, siempre volando alto, en las alturas. Muchas gracias, papá, muchas gracias, mamá, porque todo lo que soy se lo debo a ustedes. Hoy les mando un beso grande y un abrazo grande de la distancia. Qué sorpresa. Una sorpresa grande. Sí. Y escuchar eso parece que alivia el corazón, porque tanto tiempo era un peso para mí diciendo, no marqué nada a mis hijos. Pero había sido sí. Y había sido sí. Sí. Sí, gracias. Esa palabra creo que redondea todo lo que nos faltaba, ¿verdad? Uno muchas veces dice, ¿cuál es el legado espiritual que he dejado a mis hijos, ¿verdad? Y para mí como pastor, no es que mis hijos sean pastores o que sean grandes oradores, ¿verdad? Pero que sean hombres y mujeres, ¿verdad?, que de bien en la sociedad, y sobre todo que sean personas que amen a Dios. Amén. Y cualquiera sea el lugar, el momento que se encuentra, pueda ser también, a pesar de toda la lucha, de las dificultades, pueda decir, con Él podemos ser ahí. Claro que sí. Esa unidad de familia realmente nos categoriza o nos da realce. Entonces, y gracias por eso también. Bueno, no es todo, porque me falta a mí. Yo dejé como la cereza. Mis hermanos, ¿viste? Envió una foto. Mira, ok. Bueno, yo quiero dirigirme primeramente a papá. Sí, gracias por tu constante esfuerzo, papá, en darme el ejemplo de fe y servicio. Gracias por demostrar el amor de Jesús a través de tu paternidad. Y te admiro muchísimo, papá, en esa pasión de servicio a la comunidad, pero también el de servicio a tus hijos, ¿verdad? Y a mamá, gracias mami, siempre digo mami, ¿verdad? Por, a pesar de tus desvelos, sentarte conmigo y enseñarme a leer, a inspirarme en la lectura e historias de la Biblia. Vos sabés que me encanta la lectura, y eso trato también de transmitir a mis hijos ahora, y veo el beneficio. Y gracias, mamá, por eso, aunque no lo creas. Tu pasión por la enseñanza y por hacer bien las cosas me ayudó a seguir esforzándome en mis estudios, y ahora que soy mamá te valoro mucho más. Les amo muchísimo a los dos y valoro todo el esfuerzo que han hecho hasta ahora en nuestro hogar. Y en la iglesia también, como pastores, es admirable el servicio que hacen hasta ahora, y los amamos muchísimo como iglesia. Yo traigo también ese mensaje en representación de la iglesia, Comunidad Cristiana Roca de la Fe. Gracias por el servicio que dan para la comunidad cristiana Roca de la Fe. Amén. Y creo que podríamos dar como mensaje un llamado a las familias que nos escuchan, ¿sí? Tal vez no tienen la misma historia que nosotros, o tal vez tienen otra historia que, por cierto, podría ser, pero ambos, ¿qué llamado podrían hacer a la familia? Porque conocemos que hay distintas formas en construirse familia hoy en día. Sí, yo diría a la audiencia que se aferra a la familia, que la familia es la única institución establecida por Dios, que es la base, el fundamento de una sociedad sana. Se entiende y se puede ver que una familia que trabaja, no tiene que ser una familia perfecta, no tiene que ser una familia millonaria, no tiene que ser una familia lujosa, pero una familia unida en primer lugar en fe en el Señor, y con los principios y con los valores que aprenden y ponen en práctica. Recomiendo grandemente a todos los jóvenes y personas, ¿verdad?, que opten de formar una familia, que trabajen, que busquen forma. Hoy en día, gracias a Dios, hay
diferente manera de prepararnos. Así Hay es. cursos, hay libros, hay tantas informaciones en la vida que uno puede aprender y de formar un hogar, de formar una familia realmente estable, una familia que lucha, una familia que sale. La familia en los momentos difíciles, en las adversidades, en los momentos de dificultades, es lo que nos sostiene. La familia en los momentos de dificultades se tiene que unir, no dividir, ¿verdad? Entonces mi recomendación es esto, ¿verdad? De que trabajemos de formar una familia estable, trabajemos de formar una familia con base y con fundamentos bíblicos, con temor de Dios y servirle de esta manera. También mi recomendación para toda la familia, que es que papá, mamá, amen a Dios. Busquen a Dios en primer lugar. Él es el que nos da esa sabiduría para poder guiar a los hijos. Y también tenga tiempo. Tiempo, no necesariamente, muchas veces suelo escuchar y decir, no tengo tiempo. El tiempo se hace, aunque sea 10 minutos, siéntate con tu hijo, mírale a los ojos, abrázale, porque los hijos necesitan ese cariño, ese abrazo, de poder sentir que en casa cuando llega, va a llegar, hay ese abrazo de mamá, hay ese abrazo de papá, converse con sus hijos adolescentes también. Y a los hijos quiero decirle, amen a sus padres, busquen estar con ellos. Los amigos es temporal, se van, pero lo que va a estar con ustedes son los padres. Así es que en este tiempo, reúnanse por lo menos, si están distantes, llamen, hablen, tenga tiempo ese, que no después que ya no están lamenten, sino que busquen estar unidos y que Jesús sea el centro. Él, así como el Padre envió a su único Hijo por amor a nosotros, nos redimió, nos compró, y ese amor tan grande que fluya en nuestra vida y haga también que podamos seguir juntos como familia. Amén. Amén. Podemos redondear y decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Josué 24:15. ¿Les parece si oramos para cerrar esto y bendecir? Pido a los oyentes también, aquellos que pueden, ¿verdad? Estar en este principio también de poder orar y bendecir la familia, ¿sí? ¿Papá? Sí. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Dios eterno, por darnos el privilegio de ser parte de tu servicio al mundo. Amén. Señor, tú no llamas a persona perfecta, súper poderoso, tú no nos llamas, Señor, a ser súper inteligente ni súper santo, nos llamas, Señor, a amarte a ti, Señor. Sí, Y hoy, Señor, yo quiero pedirte por la humanidad, por nuestra sociedad, por nuestra ciudad, por nuestro país, Señor, hombres y mujeres que realmente, Señor, de todo corazón pueda expresar su amor en acción, en hecho, en manera de servir a los demás, también pueda demostrar de que, Señor, tú seas el centro de nuestra vida, de la familia. Sí, y hoy, Señor, en este tiempo donde recordamos, Señor, la importancia, Señor, la singularidad de formar una familia, Señor, bien hechas y bien formada para que podamos servirte. De esa manera pedimos tu presencia, que nunca nos falte tu presencia en nuestra vida. Sí. En los momentos difíciles tú puedas encaminarnos, toma nuestras manos. Ven, Señor, a vivir en nuestro hogar, ven a vivir en nuestro matrimonio, ven a vivir en la educación de nuestros hijos, y que tu enseñanza, Señor, sea el que prima en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Solo tú tienes palabras de amor. Recordamos este domingo, Día Nacional de la Familia, así que ya hoy aprovecho la oportunidad para decir feliz Día Nacional de la Familia, que nunca falte el amor, la fe y la unidad en tu hogar. Y hoy, mientras hay vida, hay oportunidad de reconciliación. No esperes mucho tiempo, reconciliate con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu hijo, con tu hija.
encontrar ese tiempo para unir familia, para unir fuerza, comer juntos, sea lo que sea, pero comer juntos, y que por sobre todo Jesús como centro de tu hogar. Eso, cualquier tormenta, cualquier adversidad que venga, les va a mantener en fortaleza, porque Él tiene y nos da la paz en medio de todas las circunstancias. Así que, querido oyente, gracias por estar del otro lado, gracias a los seguidores de Facebook también que están del otro lado, y nos volveremos a ver y a escuchar en el próximo episodio de Caminamos Contigo. Bendiciones y gracias también a ustedes. Gracias a usted por la invitación.